Buenas noches, bienvenido a esta entrevista del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal. De inicio, ¿puede proporcionarnos su nombre, el cargo al que aspira y de dónde es originario? Sí. Mi nombre es Javier Martín Villanueva Hernández, soy del estado de Oaxaca y aspiro para ministro. ¿Cuáles considera usted que son los roles que debe cumplir un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bien, en principio me parece que es una función muy delicada en la medida que un ministro interpreta la ley y, como bien sabemos, las múltiples interpretaciones que se hacen no solamente es conforme al derecho interno, sino también conforme a las normas internacionales, y me estoy refiriendo concretamente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Una vez que se ha agotado esta fase, me parece que un criterio ecuánime, objetivo, imparcial de un ministro radica precisamente en eso, en estudiar los asuntos conforme a la objetividad y a la imparcialidad y sobre todo a la visión progresista que debe tener un ministro. Cuando se refiere a visión progresista, ¿puede explicar un poquito más? Sí, sobre todo me refiero concretamente al establecimiento de los derechos fundamentales que la propia Constitución reconoce a lo largo de su redacción. Y sin duda creo que esto es muy beneficioso para el país. La actual integración de la Corte me parece que ha tenido criterios de carácter progresista. Sin embargo, me parece que falta por concretizar más conforme a las necesidades de la ciudadanía, porque siento que se ha alejado, se ha establecido una gran brecha entre la ciudadanía y la impartición de justicia a través de los ministros de la Corte actual. Y me parece que eso ha permeado en el sentido de la ciudadanía, donde ven muy alejados los órganos de procuración y de administración de justicia, no solamente administración, sino también de procuración. Entonces yo creo que un ministro debe hacer un gran esfuerzo para satisfacer los criterios bajo esa visión progresista que les acabo de comentar, sobre todo en aquellos grupos vulnerables donde últimamente la Corte se ha pronunciado a través de los múltiples protocolos, a través de las disciplinas, a través de los manuales, y que finalmente me parece de que falta por hacer más trabajo de manera interpretativa. Muy bien, gracias. Buenas noches. Quisiera saber su opinión respecto de la eliminación legislativa de la posibilidad de que la suspensión cautelar sea con efectos generales. Sí, me parece que es una buena medida porque justamente la medida cautelar consistente en la suspensión provisional y definitiva debe de amparar y proteger los intereses que se ven vulnerados de las personas que lo están promoviendo. No más allá, porque concederle efectos generales me parece que estaremos avalando un criterio que es muy probable que a lo mejor no sea muy objetivo y muy imparcial. Entonces, me parece que la última reforma y la promulgación de la ley de amparo me parece que es correcta. Gracias. ¿Alguien más? Magistrado, ¿nos pudiera hablar de las reglas que rigen el juicio de amparo, por favor? Sí. El juicio de amparo en materia agraria, disculpen. Claro, por supuesto. El juicio de amparo en materia agraria, por supuesto, que prevé el tema relacionado cuando las comunidades hay que suplirles la queja. Y además los tiempos que se prolongan para el efecto de que no se habían vulnerado sus derechos agrarios. En el caso particular, pues el juicio de amparo en materia agraria protege, garantiza
los derechos de las comunidades que se ven vulneradas en muchos de los casos cuando se tratan de proteger intereses colectivos o intereses difusos. Y entonces las propias comunidades se ven afectadas. Ahí hay un punto muy elemental también que debe de entrar en juego, que es la protección de los intereses difusos, que es un tema muy desarrollado también últimamente con los últimos criterios de la Corte. Específicamente, me tocó conocer muy a fondo ese tema relacionado con la protección de los derechos de la naturaleza allá en los estados de Campeche, Yucatán. Entonces, cuando se estaban vulnerando algunos derechos de la prestación de los servicios ambientales, y entonces las propias comunidades promovieron sus juicios de amparo porque había algunas empresas que estaban dañando los servicios ambientales, y afortunadamente la concesión del amparo fue en favor de la protección de estas comunidades agrarias. Gracias. Sí. Aproximadamente tiene usted 5 minutos para manifestar lo que considera importante en su aspiración para ministro. Sí, yo creo que yo veo la visión de la Corte de la siguiente forma, la nueva visión de la Suprema Corte. Me parece que la actual integración se han vulnerado derechos en favor de la colectividad en la medida que han sido los jueces muy rigurosos en cuanto al exceso de las formalidades. Y eso ha generado impunidad. Prueba de ello es que hemos visto a través de los medios de comunicación de la liberación de determinados personajes vinculados a actividades ilícitas, y esto pues ha permeado en el sentido de la ciudadanía que no se está impartiendo justicia de manera pronta, expedita, pero sobre todo de manera objetiva. Me parece que la nueva integración de esta Corte debe ir enfocada, de ir haciendo un ladito los formalismos, las exigencias de carácter jurídico, porque eso nos ha permeado a nivel nacional el fomento de la impunidad. Déjenme decirles que mi experiencia como delegado de la Procuraduría General de la República en mi estado era no solamente en el ámbito administrativo, sino también de carácter judicial, donde apreciábamos eso, donde el exceso de formalidades con el nuevo sistema penal acusatorio no nos permitía ir más allá de una acusación donde nosotros veíamos un exceso de formalidades y por ende había obstáculos para la investigación de los tipos penales. Y eso sin duda que lastimaba seriamente a la ciudadanía. Entonces yo creo que desde la visión, desde la óptica como ministro en la Corte, que debemos de hacer un ladito los formalismos y el exceso de reglas jurídicas. Inclusive también esto en el juicio de amparo. El juicio de amparo, como ustedes bien saben, es muy técnico. Pocos abogados realmente lo conocen, porque es el excesivo formalismo de la exigencia para el otorgamiento de las concesiones del amparo. Entonces, si esa brecha de la Corte hacia la ciudadanía podemos acercar la protección de esos intereses fundamentales que regulan nuestra propia Constitución, me parece que la Corte podría ir cambiando de manera progresiva y que la ciudadanía entendería de que los ministros van generando nuevos criterios para el beneficio de la propia ciudadanía y evitando precisamente el fomento a la impunidad. Muy bien, gracias por su asistencia puntual a esta entrevista y le informaremos a través de correo que sigue en su proceso. Muchas gracias. De acuerdo. Muy bien.